Ahora clase, seguimos adelante y tenemos esta sección con el verbo estar y más usos del verbo estar. Primero empezamos con la ubicación. Tenemos esta lista de preposiciones y vamos a usar estas preposiciones ahora. Primero, notamos aquí, Dorotea está con la bañera. ¿Y dónde está Dorotea? ¿Dónde está Dorotea? Doroteo está detrás de la bañera. Está detrás de la bañera. ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está el espejo? Está encima del lavabo. Está encima del lavabo. ¿Y la ducha? La ducha está encima de la bañera. Aquí por este lado, por la habitación, aquí tenemos los libros. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Están sobre el estante. Están sobre el estante. ¿Y la mesita de noche dónde está? La mesita está al lado de la cama. Y también es la mesilla o mesita está entre Rogelio y Manolo. Está entre Rogelio y Manolo. Por este lado, aquí en el comedor, ¿dónde están las sillas? ¿Dónde están las sillas? Están debajo de la mesa. Debajo de la mesa. En la cocina, ¿dónde están los platos? ¿Dónde están los platos? Están dentro del lavaplatos. Están dentro del lavaplatos. ¿Y el tostador? ¿Dónde está el tostador? El tostador está al lado del horno de microondas, pero está lejos de la estufa y el horno. Entonces está cerca del horno de microondas y está al lado del horno de microondas, pero está lejos de la estufa. También el horno de microondas está encima del lavaplatos, está encima del lavaplatos. Otra vez en la habitación, ¿dónde está el despertador? ¿Dónde está el despertador? Está sobre la mesita. Está sobre la mesita. ¿Y el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? Está encima de la mesa y está en la pared. Está en la pared. Bueno, eso es todo para las preposiciones y el verbo estar. Clase, también en esta sección, además de las preposiciones de ubicación, al lado de, detrás de, encima de, cerca de, tenemos la lista de las emociones y el estado emocional. Estoy aburrido. Estamos cansados. Ellas están furiosas. Y el joven está sucio. These are adjectives. They agree in number and gender. The verb agrees in number, of course, but the adjectives agree in number and gender, of course, wherever possible. Entonces, yo estoy enfermo. La señora de Spain está enferma. Los padres están enfermos. Y las muchachas están enfermas. Así funciona. Entonces tienes que memorizar la lista de palabras y después recordar que hay una coordinación, concuerdan. Y es otro uso del verbo estar. Hay 3 usos del verbo estar. Primero, ¿dónde está? Número 2, ¿cómo está? Y ahora, número 3, ¿qué está haciendo? Esta es la pregunta número 3. Tenemos que formar el participio progresivo. Eso se llama el participio progresivo. To form that, we start with the infinitive
Let's take tratar. No, let's take trabajar. Trabajar. We drop off the AR and we add what ending? The NDO, right? ANDO. Trabajando. Ahí está, trabajando. This is only one half. Remember, this is only one half of the present progressive. There are two words for present progressive. This is the progressive part. We also need the present tense of the verb estar. So, estoy trabajando. Ellos están trabajando, etc. So that is an AR verb. Let's take an ER verb. Beber. Beber. So this is not an ANDO, it is an IENDO. Bebiendo. Ahí está. Y estoy bebiendo, por ejemplo. Estoy bebiendo. Estás bebiendo, etc. ¿Está bien? ¿Preguntas? Es lo mismo con los verbos de tipo IR. Por ejemplo, el verbo vivir. Otra vez es de tipo IR, entonces IENDO. Viviendo es. Estamos viviendo, por ejemplo. Pero también tenemos la lista de los verbos que tienen cambio de radical. All of those stem changers, okay, that you see there, those that are IR verbs also stem change for the progressive participle. So dormir, we know stem changes here, O to UE. It also stem changes in the participle, changes to a U. So it's durmiendo. Okay? Servir, IR, stem changer, sirviendo. Pedir, pido, it's a stem changer and an IR, pidiendo. So pay attention to those lists. There's also some spelling changes. This is known as orthography. And these are changes just for orthography purposes. There's no change in sound. And leer, creer are the examples. Okay, creer, creyendo. We can't allow this, so this changes to a Y, creyendo. Y, creyendo. ¿Está bien? Bueno, seguimos adelante a algunas de las actividades.